Continuando con las ponencias, las excelentes ponencias que tenemos a cargo de nuestros médicos, seguimos con el tema infección aguda por VIH, a cargo del doctor Mejía Cordero Fernando Alonso. Él es médico del Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas de nuestro hospital. Bienvenido, doctor Mejía. Le damos la bienvenida acá en la unidad de Telesalud y Telemedicina. En el marco de su 6º aniversario continuamos con nuestras jornadas científicas de telecapacitación. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, ayer fue el Día Mundial del VIH. Después de 41 años han dado muchos avances, pero aún vemos que nuestros pacientes en los hospitales y a nivel nacional hay una frecuencia muy alta, ¿no? De infecciones muy tardías, ¿no? Los pacientes llegan en mal estado. Entonces, ¿qué pasa? No estamos identificando bien, porque actualmente ya los pacientes, si son diagnosticados de forma temprana, empiezan tratamiento que es otorgado por el ministerio de forma gratuita y cumplen con su tratamiento y hacen una vida completamente normal, ¿no? Entonces, por eso traía este tema, ¿no? O sea, realmente es infrecuente diagnosticar a un paciente en etapa aguda, o sea, cuando recientemente se ha dado la infección, y qué beneficios podría traer esta, ¿no? Si se trata. Entonces, yo les traigo un caso clínico que es bastante sugerente, ¿no? Que varias veces lo hemos visto acá en consultorio, ¿no? Es un paciente de 16 años que viajó a una promoción a Cusco y 2 semanas después del viaje viene por fiebre, mialgias, artralgias, y básicamente por eso, ¿no? 2 semanas después de haber viajado al Cusco, tiene estas molestias. Y se le encuentra un rash, ¿no? Unas lesiones en pápulas, en brazos, tórax, se sospecha de una infección viral, tenía una faringitis, ¿no? Eritematosa, inflamación, y tenía enopatías cervicales, ¿no? Eso es lo que se encontró al examen físico, ¿no? No pensaría así, pues parece algo viral, infección de un adolescente, ¿no? En sus exámenes se le pidió a algunos, se encontró un poquito de elevación de transaminasas y una prueba de VIH de 4ª generación. Recordemos, esta 4ª generación es una prueba que diagnostica anticuerpos, pero también antígeno de forma temprana. Y salió reactivo. O sea, la pregunta es, a un joven de 16 años, ¿cómo le confirmas, no? Yo sé que todos probablemente tienen en mente la prueba que solicitarían y vamos a desarrollar esto, ¿no? Entonces, recordemos que cuando uno sufre un contacto con VIH, ya sea por contacto sexual, accidente laboral, uno el día 0 se da esta exposición a través de superficies y tiene alrededor de 48 horas donde el virus es procesado a través de células dendríticas para ser llevado a los ganglios linfáticos. Entonces, después del día 3, este virus se va a replicar a nivel de los ganglios linfáticos regionales y ¿en dónde? Principalmente en la célula CD4, ¿no? Y estas van a ser liberadas a la sangre y finalmente van a ir y se va a diseminar la infección. Entonces, antes del tercer día, de que se cumple el tercer día, se puede hacer una medida de intervención, ¿no? O sea, por eso es que cuando hay una exposición ocupacional, una exposición de riesgo, tenemos un plazo de 72 horas para tomar profilaxis post-exposición, o sea, tratamiento que evite que el virus entre al sistema linfático y finalmente pase a diseminación hematógena. Infección aguda por VIH es la infección temprana, o sea, que se da pocas semanas después de haber tenido este proceso del contacto reciente con el virus, ¿no? Y se caracteriza porque normalmente hay una carga viral muy alta y la carga viral se va a mantener estable después de este episodio durante todo el tiempo y puede haber una disminución de CD4, ¿no? Esto se da en las primeras, usualmente, 8 semanas de producido el contacto, ¿no?
La pregunta que deben hacer es, ¿con qué frecuencia las personas van a una consulta médica, ¿no? O sea, y esto se ha evaluado en distintos países. Y, por ejemplo, la Corte Suiza, que es una corte muy grande de pacientes con VIH, ve que el 87% de las personas positivas tuvieron algún síntoma. Entonces, haciéndole la entrevista de en qué momento se pueden haber infectado, ¿no? Y la mayoría de estos pacientes tuvo una evaluación médica, pero el problema es que en la evaluación médica solamente 5 de 19, o sea, la cuarta parte de ellos se consideró VIH y se le pidieron las pruebas correspondientes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces el cuadro se autolimita, uno subestima el riesgo, piensa que un joven de 16 años podría no tener VIH, un anciano de 70 años podría no tener VIH y no solicita las pruebas correspondientes, ¿no? O pide pruebas que a veces van a dar falsos negativos, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucha sospecha clínica. Entonces, hay que ver si hay exposición, cuáles son los síntomas y qué test diagnósticos aplicar, ¿no? Exposición. ¿Cuál es la exposición quizás de más alto riesgo? La de transmisión vertical, madre-hijo, ¿no? La mujer que no toma tratamiento para VIH tiene hasta un 24% de probabilidad de transmitir el VIH a su recién nacido. Es por eso que es obligatorio que las mujeres con VIH, perdón, gestantes, se realicen una prueba de VIH en distintos momentos, ¿no? También, pero si ustedes, por ejemplo, tienen una exposición percutánea, un pinchazo con un paciente, el riesgo es 0.3, ¿no? Y así, para cada tipo de exposición, para sexo anal, receptivo, insertivo, oral o compartir, hay un riesgo, ¿no? Entre todos, quizás el sexo anal receptivo es el que tiene más riesgo, alrededor de un 3% por cada episodio, ¿no? Entonces, el riesgo se da por la recurrente exposición a cada uno y por otros factores, ¿no? Y uno de esos factores es que la persona esté en infección por VIH, ¿no? Aguda. ¿Cuáles son los síntomas de la infección aguda, no? La mayoría de los pacientes, o sea, al menos el 50% va a tener algún síntoma cuando se infecta recientemente VIH. Y es usualmente una enfermedad febril sin síntomas y signos claros, ¿no? Pero lo cierto es que hay que preguntar por la exposición, o sea, si tuvo un contacto sexual sin protección, si tuvo un contacto de riesgo, y empiezan entre 1 a 4 semanas después de haber tenido este contacto, ¿no? Y hay que tener alto índice de sospecha. Mira, los pacientes, el 77% de ellos, el síntoma más común va a ser fiebre, pero pueden dar mialgias importantes, cefalea importante, inclusive meningitis, ¿no? Úlceras orales, rash dérmico, diarrea o linfonopatías. El promedio desde el inicio del contacto con VIH al inicio de los síntomas es alrededor de 11 días en la segunda semana, ¿no? Y vemos acá otro estudio, ¿no? Fiebre siempre es el síntoma más característico. Y otros acompañantes, ¿no? Faringitis, adiopatía, raíz, pero siempre hay que pensar cuando se piensa que hay una exposición. Pues, los pacientes con meningitis aséptica, esos pacientes que se hospitalizan por una meningitis viral, tienen que tener una prueba de VIH. Todo paciente con úlcera oral tiene que tener una prueba de VIH de cuarta generación. Con úlcera genital, igual. Todos los pacientes que hacen trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, también. O a veces elevación de las transaminasas, ¿no? Diagnóstico diferencial son con otros virus, ¿no? Epstein-Barr, citomegalovirus, mononucleosis, si es que viaja la persona, dengue, zika, influenza inclusive, o algunas otras infecciones bacterianas u otras enfermedades. Pero siempre, nuevamente, hay que insistir en sospechar, pedir la prueba adecuada y finalmente hacer la confirmación. Esas son, por ejemplo, las úlceras orales que se ven en infección aguda por VIH, este es el rash que se ve bien inespecífico, ¿no? Puede ser tan simple como este o bien intenso, como el que vemos acá, ¿no? Que podría parecer otro tipo de enfermedad.
La enfermedad aguda se produce días después de la exposición, y recordemos esto, precede, o sea, normalmente en esta etapa no hay una adecuada formación de anticuerpos, porque para formar anticuerpos se necesita mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sí se va a ver? La carga viral, ¿no? La carga viral sí va a estar usualmente bastante elevada. Porque siempre después de la infección, de la exposición, del día 0, va a haber un periodo de ventana, en el cual el periodo de ventana va a depender de la prueba que se use, ¿no? La carga viral, su periodo de ventana son como 10 días. Los ELISA de cuarta generación son alrededor de 2 semanas. Los de tercera generación van alrededor del mes, ¿no? Los ELISA de tercera generación. Y esto es importante. Las pruebas rápidas equivalen a ELISAs de tercera generación en su capacidad de detección. Más o menos están detectando el mes, ¿no? Y bueno, las de primera y segunda generación que ya no se usan. Pero la carga viral siempre es positiva después en fase aguda y crónica, ¿no? Y los anticuerpos aparecen tardíamente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El método más sensible para, si es que sospechamos en infección aguda, después de hacer el ELISA de cuarta generación, hay que hacer la carga viral, ¿no? Usualmente hay mucha carga viral y es el momento donde hay mayor infección y mayor transmisión. Normalmente las viremias pueden existir, sí, pero se debe sospechar de que no hay una infección aguda por VIH cuando las viremias son bajas. ¿Qué nos importa el diagnóstico de infección aguda? Desde el punto de vista de salud pública, porque son los pacientes que son más infecciosos. Cuando los pacientes están en infección aguda, o sea, recientemente infectados, esos pacientes son altamente transmisibles, ¿no? Y se ha estudiado de que son el grupo de mayor transmisión de la pandemia actualmente, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes crónicos están bajo tratamiento o cuando están crónicos tienen alguna condición que no los hace estar sexualmente tan activos como son los pacientes asintomáticos con infección aguda. Y porque una vez que los pacientes son diagnosticados, sufren algún cambio en el comportamiento sexual y tienden a tener prácticas más seguras, lo que también va a disminuir la transmisión de VIH. Y desde el punto de vista individual, bien, hasta un 40% de los pacientes con VIH son diagnosticados en estadio SIDA. Eso significa que estamos dejando de diagnosticar pacientes con infección aguda y podríamos evitar el desarrollo de la enfermedad oportunista, ¿no? Y que iniciar la terapia antirretroviral en este periodo de infección aguda puede alterar el curso natural de la infección. ¿Qué significa? Puede preservar el sistema inmune y hacer que tengas menos complicaciones a largo plazo. La pregunta que se hacían era si es que se debía tratar a estos pacientes. Y la respuesta es sí, ¿no? Hay muchos estudios que evalúan que la carga viral es un predictor de progresión a SIDA. O sea, si es que la carga viral en la infección aguda es muy alta y la bajas rápidamente, tu probabilidad de progresar a SIDA disminuye, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos que se hicieron en infección aguda por VIH, ¿no? El estudio Setpoint, Primo, Spartak, donde daban tratamiento en pacientes con infección aguda y muchos de estos históricamente se suspendían. Ahora todos empiezan y nadie suspende terapia antirretroviral, ¿no? Y se encontró en estos estudios, que eran los estudios iniciales de infección aguda, ¿no? Que sí había una preservación de los linfocitos CD4, de la inclusión, y esto se medía a través del ADN proviral, ¿no? Entonces, los hallazgos eran de que el tratamiento antirretroviral disminuía el DNA viral, o sea, evitaba que los virus se incluyan dentro del ADN y esto probablemente lleve a disminución de la progresión de los efectos inmunológicos del VIH. Hubieron otros estudios como el Optimis, pero todos finalmente llevan a una disminución rápida e intensa de las células asociadas a la DNA por el VIH en un año podría llevar a cambios en el curso natural de la enfermedad. Entonces,
Y esto también se ha visto, por ejemplo, en los pacientes que inician tratamiento y controlan, ¿no? Controlan automáticamente el VIH. Más fácil el control del VIH, es menos probable que genere resistencia, es mejor probablemente la posibilidad de que tengas una respuesta inmunológica adecuada cuando te ayudas con tratamiento antirretroviral habiendo estado en una infección aguda, ¿no? Esto es sobre los estativos FIV, ¿no? Habla sobre qué tanto es la capacidad de detección, ¿no? Entonces, lo ideal es detectar a los pacientes lo más temprano posible, en estadio FIVIC 1, donde solamente uno puede diagnosticarse por carga viral, o sea, infección aguda, ¿no? Cuando tú detectas ya con Western blot, es porque ya es una infección crónica, ¿no? Estadio avanzado. Y es importante dar tratamiento, sí, porque te permite controlar, ¿no? A los pacientes con VIH de forma rápida. Y esto se ha comparado con los pacientes que no reciben tratamiento, pero que controlan. Existen controladores elite en VIH, ¿no? Aquellos pacientes que se infectan, pero tienen un sistema inmune particular que los permite mantener el virus controlados durante mucho tiempo. Y versus los controladores que me infecto, recibo tratamiento antirretroviral y veo cuál es la evolución. Entonces, los controladores elites es una, digamos, porción muy pequeña de pacientes, menos del 1%, ¿no? Y tienen células muy especializadas para el control del VIH, ¿no? Y los postcontroladores, después de iniciar tratamiento, también, ambos tienen bajo nivel de DNA viral y tienen una distribución de reservorio linfocitos CD4 memoria bastante adecuado, ¿no? Con alto recuento de linfocitos CD4. Por consiguiente, es conveniente tratar de iniciar tempranamente el tratamiento del VIH, idealmente durante una infección aguda. Si no se puede prevenir la enfermedad o el diagnóstico o la infección, hay que tratar de diagnosticar lo más temprano posible para justamente prevenir todo eso, ¿no? Casi todos los pacientes con FIV1 tuvieron, o sea, que fueron muy temprano, tuvieron DNA integrado con VIH. O sea, el VIH estaba ya presente, pero claramente conforme hay más FIV, o sea, pasa más tiempo, tienes mucho más probabilidad de que haya más virus integrado y eso lleve a un debilitamiento a futuro de tu sistema inmune, ¿no? Igual, hay menos HIV, DNA integrado en los pacientes conforme son más diagnosticados tempranamente, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se inicia tratamiento antirretroviral. Por eso es muy importante inicio de terapia antirretroviral en la fase aguda. Entonces lo que hay que hacer, diagnosticar tempranamente, iniciar tempranamente, y siempre hay que considerar usar medicamentos de alta barrera genética, ¿no? Con el objetivo de que eviten mutaciones. Actualmente el Ministerio de Salud tiene un tratamiento de una tableta al día que es muy bueno, con alta barrera genética que incluye dolutegravir, que es lo que se usa usualmente para la profilaxis post-exposición en los accidentes ocupacionales, y hay que completarlo el tratamiento, ¿no? En pacientes diagnosticados, una vez que se empieza, se continúa de por vida. Entonces, como conclusión, la infección aguda por VIH es frecuente, pero es subdiagnosticada. O sea, depende mucho de los médicos, del personal de salud que sospeche de la exposición, de los síntomas y pida las pruebas adecuadas, ¿no? Porque representa una oportunidad única de intervención. Le puede cambiar la vida a un paciente, uno, para evitar que sea progresión a SIDA, y dos, para preservar los linfocitos, memoria y pueda una mejor preservación de la inmunidad. Y hay que hacer un alto índice de sospecha y un uso adecuado de test de diagnóstico laboratorial. En este caso que les he presentado, por ejemplo, la carga viral es lo que uno debe solicitar, ¿no? Si uno piensa, sospecha de infección aguda, solicite carga viral. El Western blot no, porque si el Western blot sale negativo, ¿qué le vas a decir a tu paciente? ¿Que no tiene VIH? No, sino que está en una etapa muy temprana de la infección. Entonces, hay muchos pacientes que llegan así, ¿no? Doctor, estoy en SIDA, pero tuve un episodio de
fiebre, anedopatías, me hicieron la prueba de ELISA, salió positivo, pero me hicieron el Western blot, salió negativo y me dijeron que no tenía VIH. No cometan esos errores, ¿no? Y la terapia antirretroviral puede brindar la oportunidad de control óptimo virológico a largo plazo y preservar probablemente el sistema inmune de forma más adecuada, ¿no? Lo que podría cambiar la evolución crónica del VIH, ¿no? Muchas gracias. Si hubiesen algunas preguntas. Gracias, doctor, por su excelente ponencia. Gracias por habernos compartido la información tan importante. Los participantes, si tuvieran alguna pregunta, pueden escribirla por el chat o levantar la mano para nosotros poder habilitarles el audio. Gracias, doctor. Ok. Parece que ha quedado clara toda la información que nos ha brindado. Le agradecemos su participación en esta telecapacitación, esta jornada científica por nuestro 6º aniversario. Listo. Entonces, Gracias. siempre bienvenido a la unidad de telesalud y telemedicina. Muchas gracias. Muchas gracias.